Otra parte importante en el Evangelio de Juan trata acerca del ministerio privado de Jesús para los que lo recibieron y creyeron en él. Abarca desde Juan capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 31. Esta sección del Evangelio contiene los relatos de Juan sobre la última cena de Jesús con sus discípulos, su arresto, crucifixión y resurrección. Es la historia de cómo Jesús reveló su gloria a su pueblo especial. Juan enseñó que Jesús ministró íntimamente a aquellos que creyeron en él y voluntariamente dio su vida por ellos. A través de estos eventos, Jesús reveló la gloria de Dios de una manera que nunca antes se había visto. Esta sección del Evangelio de Juan contiene el pensamiento que Juan expresó en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, donde él escribió estas palabras: Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan, Jesús ministró al mundo, pero aún los suyos no lo recibieron. Entonces, comenzando en el capítulo 13, Jesús se concentró en aquellos en quienes lo recibieron, sus discípulos. Veremos esta sección del Evangelio de Juan en dos partes. Primero, consideraremos los eventos de la última cena. Segundo, veremos la hora de la mayor gloria de Jesús, es decir, su muerte y resurrección. Comenzaremos con los eventos alrededor de la última cena. El ministerio de Jesús a sus discípulos en la última cena se describe en 4 diferentes partes. En la primera parte, Jesús les sirvió al lavarles los pies en Juan capítulo 13, versículos 1 al 30. Jesús simbolizó todo su ministerio terrenal cuando él humildemente lavó los pies de sus discípulos. Este evento dramáticamente proyectó su encarnación y su sacrificio salvador en la cruz. El creador del universo se postró delante de su propio pueblo y les sirvió lavando sus pies cansados y sucios. Esto fue un servicio que alcanzaría su clímax al día siguiente en la cruz, cuando él lavaría sus almas sucias y cansadas con su sangre purificadora. Después de lavar sus pies, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Entonces, después de que Satanás entró en Judas, Judas salió de la habitación para llevar a cabo la traición. Después de servir a sus discípulos lavando sus pies, Jesús los consoló en Juan capítulo 13, versículo 31, al capítulo 14, versículo 31. Después de que Judas salió, Jesús comenzó lo que generalmente es llamado su discurso de despedida, en el que preparó a sus fieles discípulos para el hecho de que pronto les dejaría. Aunque los apóstoles son su audiencia, de seguro existe una razón por la cual se necesitaba preservar estas palabras para futuras generaciones del ministerio apostólico. En otras palabras, debe haber conceptos transferibles para cada persona que quiera vivir como un apóstol y un aprendiz, y como uno que está aprendiendo y uno que entiende que es enviado al mundo. Si se tiene el conocimiento vocacional de uno mismo, entonces encontrará gran cantidad de maravillosas enseñanzas en el discurso del aposento alto. Yo creo que hay aplicaciones específicas para los líderes en este pasaje. Pienso que esos capítulos pueden leerse con gran provecho para los hombres y mujeres que han sido llamados a posiciones de liderazgo en el cuerpo de Cristo. Pero lo que normalmente opino es que toda la motivación cristiana está realmente personificada por Jesús en Juan 17, porque Él divide la oración, ora por los apóstoles, pero también dice: no oro solo por ellos, sino por aquellos que creerán por causa de su testimonio. Así que toda esta sección en Juan 14, 15, 16 y 17 es de ida y vuelta entre los 12 y aquellos que servirán en roles similares después de que los 12 se hayan ido. Así que yo veo esto como una sección para todos los creyentes. Jesús comenzó su discurso de despedida diciendo que el tiempo había llegado para que Él fuera glorificado, refiriéndose a que iba a morir, resucitar de la muerte y ascender a su Padre en los cielos. Sus discípulos tendrían que vivir sin la presencia de su cuerpo caminando, hablando y viviendo entre ellos. Él también predijo que Pedro lo negaría 3 veces. Jesús sabía que estas noticias complicadas preocuparon a sus discípulos,
Así que Él los consoló y les aseguró que finalmente los llevaría al Padre también. Y les dijo que no los dejaría solos. Él enviaría al Espíritu Santo para ministrarles en su lugar. Escuchemos la promesa de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús prometió que sus discípulos nunca estarían solos, serían llevados a juicio y perseguidos por el mundo, pero nunca necesitarían defender solos el nombre de Jesús y el de ellos mismos. El Espíritu de verdad les daría poder para hablar y para escribir infalible y autoritativamente en nombre de Jesús. Después de consolar a sus discípulos, Jesús los preparó para su partida y para sus futuros ministerios en Juan capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 33. Al final de la sección anterior, Jesús y sus discípulos dejaron el lugar donde habían estado, y Jesús comenzó una nueva sección de su discurso. Él comenzó describiéndose a sí mismo como la vid verdadera en Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Esta metáfora apela al Salmo 80, versículo 8, y a Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, donde la nación de Israel fue descrita como una viña gloriosa. Debido al fracaso y al pecado de Israel más tarde, fue llamada una vid degenerada y extraña, en Jeremías capítulo 2, versículo 21. Sin embargo, Jesús usó esta imagen para asegurar a sus discípulos que Él mismo estaba reconstituyendo a Israel como una nación fiel y verdadera, y que ellos eran parte de este gran plan. Escuchemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Al decir que era la vid verdadera, Jesús estaba diciendo que en un sentido importante, Él mismo era Israel. Jesús representó a Israel y cumplió el destino de Israel. Israel no había podido establecer el reino de Dios en la tierra, pero Jesús tuvo éxito, y sus discípulos eran las ramas de su vid. Ellos eran parte del pueblo de Dios, y los instrumentos a través de los cuales Dios llevaría a cabo su plan para la historia. Pero Jesús también sabía que el mundo odiaría a sus discípulos, porque ya lo odiaban a Él. Así que les aseguró que estaba abriendo la puerta de la oración al Padre por ellos. Ellos eran sus embajadores, sus representantes autorizados en la tierra, y por esto el Padre prestaría atención a sus oraciones como si Jesús mismo hubiera orado por ellos. Como les dijo en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Después de preparar a sus discípulos, Jesús oró por ellos en Juan capítulo 17, versículos 1 al 26. La oración de Jesús en Juan capítulo 17 es generalmente llamada su oración sacerdotal, porque intercede por sus seguidores de manera sacerdotal. En particular, Jesús oró para que el Padre protegiera a sus discípulos, y de esta manera, muchos otros pudieran venir a la fe a través de ellos. Él oró para que ellos y sus propios discípulos fueran protegidos de las fuerzas del mundo, que su unidad los fortaleciera y que sus vidas glorificaran a Dios. Jesús sabía que su tiempo se acercaba. Él mismo dijo que era su momento para regresar y estar con el Padre como cuando eran uno, antes del comienzo del mundo. Y en este tiempo Jesús dijo, «Yo cuidé a todos los que me diste, excepto el hijo de perdición, para que las Escrituras se cumplieran». Vemos que Jesús realmente está orando al Padre por sus discípulos. Él dijo, «Trabajé con ellos de 3 a 3 años y medio para santificarlos, para traerlos a este punto. Pero ahora no estaré aquí con ellos. Así que, Padre, por favor, guárdalos». Continúa este proceso de santificación porque ellos van a enfrentar grandes retos y gran persecución,
Y ahora, ¿cómo van a superar esto? Es una oración a Dios para que tenga cuidado de sus discípulos que están en preparación para el trabajo y los retos, la persecución, el martirio que vendrá ante ellos, las cosas que van a tener que sacrificar para difundir el mensaje del Evangelio de Jesucristo.